En febrero hubo 401 piquete, un 52% más de enero de este año también. Ahora, nada, 30 días, diríamos. Muchos son en la provincia de Buenos Aires, 60 y pico de piquetes y 35, si no me equivoco, en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero, ¿cómo estamos, no? En un año electoral, tema sensible, tema que molesta, el tema de los piquetes, lógicamente. Ver cómo estamos. Patricio Giusto, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Cómo influye esto en un año electoral, Patricio? Bueno, por lo general, los piquetes, la conflictividad social en general, sindical, de las organizaciones sociales, juega un rol en los años electorales. Pero no necesariamente lo que nosotros observamos en los últimos 10 años que tenemos datos, no necesariamente en los años electorales hay más piquetes que en los no electorales. De hecho, el año 2014 es el récord de los últimos 10 años que tenemos relevado, que no fue un año electoral. Lo que sí te marcaría es que estamos viendo que en los últimos 2 años hay una tendencia ascendente. Tuvimos un momento, digamos, de un poquito de descenso hacia el 2017 y ya venimos en una tendencia en ascenso. El dato de febrero es especialmente llamativo porque enero y febrero tienden a ser los meses con menos piquetes. Y el incremento intermensual ahí fue realmente elevado, como vos mencionaste, 52%. ¿Cómo juega esto a la vez, digo, con un paro, posible paro? La CGT dijo que quizás hay un paro en el mes de abril. Bueno, ¿cuántos factores se suman para la resultante, no? Absolutamente. Así como te mencioné que los meses del verano tienden a ser los de menos conflictos, marzo y abril por lo general son los meses con más piquetes en el año y después hacia fin de año también generalmente relevamos picos. Se viene muy probablemente un paro general, se vienen muchas manifestaciones de organizaciones sociales que estuvieron bastante calmas en el verano porque consiguieron importantes acuerdos en diciembre, pero con este repunte inflacionario que estamos teniendo, las organizaciones ya dijeron que vuelven a la calle. Hoy efectivamente ya tuvimos piquetes en las puertas de supermercados, en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, el conurbano sobre todo. Tema delicado, Patricio. Muy delicado porque también eso impacta en la actividad económica, en el riesgo político, en un montón de otros factores que ya están complicados de por sí. Así que lo más probable, yo te diría, es que en los próximos meses vamos a tener más piquetes, lamentablemente. ¿Cómo es el porcentaje de los piquetes? O sea, los movimientos sociales por una parte. ¿Hay vecinos autoconvocados también? Eso es muy interesante lo que mencionás, porque los vecinos autoconvocados supieron estar primeros en la tabla ya por el año 2015 por el tema cortes de luz y hechos de inseguridad como segundo tema de la agenda de los piquetes de vecinos autoconvocados. Son piquetes muy particulares porque tienen una lógica totalmente distinta al resto de los actores sociales, porque son espontáneos, porque no tienen líderes políticos, no tienen banderías y lo único que quieren es que se les resuelva el problema concreto por el cual protestan. ¿Sabés cuál es la gran novedad que estamos viendo este año que en los últimos 10 años no lo habíamos visto? Piquetes por aumento de tarifas. Esto es una novedad y yo ahí, si fuera el gobierno, yo prestaría muchísima atención porque quienes están haciendo piquete por aumento de tarifa no son solamente sectores sociales de clases bajas, estamos hablando de clases medias urbanas. Esto debía ser de especial preocupación para la clase dirigente, ¿no? Claro, es un formato nuevo este. Es un fenómeno nuevo, es una temática nueva por la cual los vecinos están haciendo piquetes que antes no lo veíamos. Evidentemente esto tiene que ver con la alta inflación y la imposibilidad de llegar a fin de mes. Es gente que no solo ya restringe lo que nosotros podemos llamar gastos superfluos, como ir al cine, como viajar, sino gente que está teniendo problemas para comprar los alimentos y pagar las tarifas. De hecho, 80.000 personas se fueron de la red de gas natural en los últimos meses. Ese es otro dato que también llama la atención y yo lo concatenaría con este fenómeno de los piquetes por aumento de tarifas. Patricio, bueno, sos consultor. ¿Cómo están los distintos sectores políticos? O sea, tenemos un peronismo o PJ muy dividido, bueno, Cambiemos ahí con algunos también encontronazos del radicalismo en el interior. ¿Cómo lo ves? Yo veo a Cambiemos con 3 grandes problemas que yo ya los venía observando desde el año pasado, que es obviamente el más obvio es la situación económica, en un año que probablemente tenga pocas buenas noticias para dar el gobierno. De hecho, las proyecciones económicas es que en el mejor de los casos la economía va a estar planchada y vamos a tener quizás algún leve repunte hacia fin de año. Ese es un problemón en un año electoral desde ya.
El segundo son las internas en Cambiemos. De la forma que se termina resolviendo la situación en Córdoba, creo que es el peor escenario para el gobierno porque es no poder evitar una fractura dentro de sus propias filas. De alguna forma se puede decir que afortunadamente la interna de La Pampa se resolvió en una PASO. El candidato radical le ganó a McAllister del PRO, pero no en todas las provincias va a estar esa posibilidad. Córdoba ya demostró cómo terminó siendo la cuestión al no tener primarias. Así que me parece un dato preocupante para el gobierno que de acá a las elecciones de agosto va a haber otras elecciones provinciales donde por ahí pueden quedar expuestas esas fracturas y eso puede generar un efecto de seguir retroalimentando las internas en un año ya de por sí muy complejo. Y el tercer tema es el tema del aborto. Ese tema va a jugar en la campaña. Es muy difícil proyectar qué pérdida de votos puede tener el oficialismo. Vuelve el tema. El tema nunca se fue, está instalado en la calle, sobre todo por parte de los grupos pro aborto, pero del otro bando tenemos un sector muy importante de la sociedad también que está en contra. Y mucha de esa gente se sintió de alguna forma como defraudada por el gobierno por no mantener una postura clara en ese sentido, como dejar hacer al Congreso, y yo creo que eso puede tener un impacto. Ahora se acaba de lanzar Gómez Centurión, de alguna forma ocupando ese espacio que está dejando Olmedo, que dijo que retiró su candidatura a este diputado salteño, que de alguna forma es alguien que tiene que intentar ocupar ese lugar, como un voto de centro-derecha, o más bien de derecha si se quiere, digamos pro-vida, nacionalista. Eso cuidado porque también le puede generar un daño al gobierno que puede ser muy doloroso en primera vuelta, ¿sí? Si tenemos un candidato opositor que se proyecta por encima del 35, cuidado con la posibilidad de que el gobierno pueda perder en primera vuelta también si el oficialismo sigue en el orden del 30%, si no logra despegar del 30%, que es donde hoy aparecen las encuestas, el presidente Macri más o menos. ¿Cuántas grietas? Muchísimas grietas. Yo digo siempre que muchos dicen en singular la grieta, y yo digo no, que son muchísimas grietas, ¿no? Por distintas cuestiones, por distintas temáticas, digamos, hay que aceptarlo, la sociedad está partida en distintos sectores y por distintos temas, y lamentablemente yo creo que puede ser visto de alguna forma como una frustración de este gobierno, al menos en estos 3 años, no haber podido saldar esa grieta. Recordarás que una de las máximas de campaña de Macri fue unir a los argentinos, uno de los 3 pilares. Lamentablemente hoy la Argentina la vemos muy dividida. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, yo creo, desde muchos puntos de vista, pero tenemos una sociedad partida. Hay algo cultural muy arraigado, ¿no? Si nosotros vemos la historia argentina, no nos tenemos que ir, digamos, tampoco tenemos tantos años de historia. Nuestros 200 años de historia estuvieron signados por grietas, unitarios federales, liberales conservadores, peronistas radicales, nacionalistas, antinacionalistas, digamos. Es la historia de nuestro país, pero yo no creo que eso sea un fatalismo. Yo soy de los que creen que es posible superar eso, y eso es mucho más fácil cuando te va bien en la gestión. Se hace muchísimo fácil porque el gobierno se fortalece y es mucho más fácil. Yo creo que ahí radicó en gran parte el déficit, la dificultad que tuvo este gobierno para saldar la grieta. No ha tenido buenos resultados de gestión y eso le ha restado legitimidad y credibilidad. ¿Habrá paso, Patricio? Hay en algunas provincias hay, lógicamente, sí, van a ir a paso. 12 de las también. 24 provincias tienen primarias. Sí, por eso digo, no, a nivel nacional y provincia, que tanto se habla, que no, que es gasto. Yo soy un defensor de las PASO. Yo soy un defensor de las PASO porque soy un defensor de los partidos políticos, que en nuestra Constitución, en el artículo 38, están definidos como instituciones fundamentales de la República. Los partidos políticos vienen atravesando una crisis muy seria, desde el 2001 para acá, te diría. Han experimentado de alguna forma una leve recuperación, pero siguen muy mal, muy débiles esas estructuras que son fundamentales. ¿Y cómo se fortalece un partido? A través de elecciones internas, democracia interna de los partidos. Ahora, si las PASO no se usan para eso, obviamente que son un gasto superfluo que no sirve para nada y lo pagamos todos. Pero sería bueno que haya en todos los frentes. Para mí tendría que haber en todos los frentes políticos. Cambiemos fue un ejemplo espectacular en el 2015. No hubiese sido posible la elección de Mauricio Macri si no hubiese habido la PASO previa que permitió el acuerdo con el radicalismo y la coalición cívica. Eso hoy está en crisis. Si el peronismo logra utilizarlo, yo creo que puede ser una herramienta muy importante que va a poner en serios aprietos a Cambiemos en una eventual segunda vuelta. Hoy estamos lejos de eso, creo. Ahora, fíjate vos algo, ¿no?, que mencionaste, y yo que soy bastante estudioso de nuestra, lo digo con sentido de pertenencia, Constitución Nacional.
Se crearon los partidos políticos como instituciones en el año 94 con la reforma. Se reconocieron ahí por primera vez Por a nivel primera vez. constitucional. Sí, sí. Y fíjate vos en qué decadencia. En la siguiente elección hubo 784 partidos políticos, como yo dije en aquel momento. No puede haber 784 ideas de país distintas. Muy bien. Y a partir del 2001, como bien mencionaste, empezó la decadencia de los partidos políticos. Y hoy estamos asistiendo a esto, que es uno de los pilares de la democracia junto con la alternancia, ¿no? Digo, la desaparición de los partidos políticos es esto. Es esto, se han convertido muchos de ellos en sellos de goma que solamente funcionan previo a la campaña. Cuando hay que inscribir las listas se abren los comités. Bueno, el radicalismo en eso hay que decir que tiene una tradición que ha sostenido la territorialidad. Uno puede encontrar comités en muchos lugares, el peronismo también. Pero el resto de los partidos les ha costado, inclusive al mismo PRO, siendo gobierno, le cuesta mantener territorialidad y, digamos, locales, como les dice el PRO, a los que serían los comités abiertos y funcionando el resto del año, formando dirigentes. Eso también está en la finalidad de un partido político, formar los cuadros políticos. Después, ¿por qué nos sorprendemos cuando llegan a la gestión esos gobiernos y los funcionarios no sirven? Digamos, les va mal, no tienen resultados. Porque no tienen la formación que justamente es una de las finalidades que tiene un partido político, formar a los cuadros dirigentes. Gracias, Patricio. Gracias a vos por la invitación. Pausa.